En abril de 1948, año entre la calle 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Eliezer Gaitán. Durante décadas, Colombia vivió el conflicto más violento de América Latina. La lucha por el poder, la desigualdad y el abandono estatal dividió al país. Sin embargo, para entender esta guerra es necesario volver al principio. Durante más de 40 años, Colombia estuvo gobernada por el Partido Conservador. Este periodo fue conocido como la hegemonía conservadora. Los conservadores defendían la religión, el orden y el poder centralizado. Y la Iglesia Católica tenía gran influencia en la política y en la educación. Sin embargo, mientras unos tenían poder y tierras, gran parte de la población campesina vivía en la pobreza. La desigualdad social comenzó a generar inconformidad. Los trabajadores y campesinos exigían mejores condiciones. En 1928 ocurrió uno de los hechos más impactantes de la época, la masacre de las bananeras. Trabajadores de la United Fruit Company protestaban por mejores condiciones laborales. El ejército reprimió violentamente la protesta, dejando cientos de muertos. En esta vieja estación del ferrocarril, la historia registró a uno de los hechos más sangrientos en la vida sindical y obrera de nuestro país. El general Cortés Vargas fusiló a más de 1 millar de campesinos quienes luchaban por la reivindicación social. En 1930, después de décadas de gobierno conservador, el Partido Liberal llegó al poder. Los gobiernos liberales impulsaron reformas laborales, educativas y sociales. También buscaron dar más derechos a trabajadores y campesinos. Aunque los liberales estaban en el poder, las divisiones políticas seguían creciendo. El regreso conservador aumentó la persecución política y la violencia en muchas regiones. En muchos pueblos comenzaron las amenazas, persecuciones y enfrentamientos. Ser liberal o conservador podía costarle la vida a una persona. Este pueblo siempre ha sido conservador. Nosotros ya estamos cansados que ustedes gobiernen sobre todo. ¿Qué van? Si ustedes los cachiporros solo traen desorden y así al pueblo. ¿Y ustedes los dos qué? Si tienen al país lleno de miedo. Este país necesita autoridad. Este país lo que necesita es igualdad. En medio de la crisis política, surgió Jorge Eliezer Gaitán, quien se convirtió en la esperanza de millones de colombianos. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado. El país estaba dividido, la violencia aumentaba y Colombia estaba a punto de vivir uno de los hechos más importantes de su historia. El asesinato de Gaitán provocó el Bogotazo en 1948 y las diferencias políticas comenzaron a convertirse en odio. Pueblo liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. Vamos a tomar la Nueva Granada, Los campesinos fueron perseguidos por sus ideas políticas. Muchos perdieron sus hogares y tuvieron que huir. La desigualdad social y el abandono estatal fueron causas fundamentales del conflicto. Muchas regiones rurales no tenían presencia del Estado. En medio de la violencia entre liberales y conservadores, Colombia atravesaba una profunda crisis política y social. El país estaba marcado por asesinatos, persecuciones y enfrentamientos en zonas rurales. Fue entonces cuando apareció una figura que cambiaría temporalmente el rumbo del conflicto, Gustavo Rojas Pinilla. En 1953 llegó al poder mediante un golpe de estado militar. Muchos colombianos lo vieron como una esperanza para detener la violencia que destruía el país. Se amnistía para los delitos políticos. Para los efectos del presente decreto, se entiende por delitos políticos todos aquellos cometidos por nacionales colombianos cuyo móvil haya sido el ataque al gobierno o que puedan explicarse por extralimitación en el apoyo o adhesión a este o por aversión o sectarismo político. Artículo 2. En los procesos que actualmente se adelantan por los delitos a que se refiere el artículo anterior, la autoridad judicial competente, civil o militar, de oficio o a solicitud de parte, ordenará dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de este decreto o a la petición que se le haga
por el sindicato o su apoderado, cesar el procedimiento y poner en libertad incondicional al sindicado. Durante su gobierno, ofreció amnistías a grupos armados liberales que para ese entonces entregarían las armas. Muchos guerrilleros campesinos aceptaron desmovilizarse. Sin embargo, no todos confiaron en el gobierno. Algunos grupos campesinos continuaron armados por miedo a nuevas persecuciones. En 1957, Rojas Pinilla dejó el poder. Después de su salida, liberales y conservadores crearon el Frente Nacional para alternarse el gobierno y reducir la violencia política. Con el tiempo, nuevos grupos armados volverían a surgir en Colombia. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Muchos de sus integrantes eran campesinos desplazados y pobres. Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda o alias Tiro Fijo, fue un campesino colombiano que vivió la violencia política en el campo. Con el tiempo, se convirtió en uno de los fundadores y máximos líderes de las FARC, una de las guerrillas más grandes de América Latina. En junio de 1964, entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Desde niño me han perseguido, pero no me han podido matar. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Me siento muy orgulloso de ser miembro de la FARC. Paramilitares surgieron para combatir las guerrillas, pero también cometieron masacres y desplazamientos. Cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacerlos entrar a razón. Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional, vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. El hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado, todo el país, y la guerra no ha disminuido. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia. En 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Es una alegría porque nunca esperamos esto. Aunque la violencia disminuyó, las heridas del conflicto siguen presentes. El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC buscaba terminar más de 50 años de guerra. No todos los colombianos estuvieron de acuerdo. Las FARC cometieron secuestros, asesinatos y atentados. Muchos creían que los responsables debían recibir castigos más fuertes. Algunas víctimas y sectores políticos consideraban que el acuerdo daba demasiados beneficios a la guerrilla, y otros temían que antiguos guerrilleros participaran en la política. En 2016, Colombia realizó un plebiscito para decidir si apoyaba o no el acuerdo de paz. El resultado fue dividido. Muchos colombianos votaron por el no, argumentando que la paz debía construirse con mayor justicia para las víctimas, mientras otros defendían el acuerdo como una oportunidad histórica para terminar la guerra. El debate sobre la paz dividió opiniones, pero también mostró que Colombia seguía buscando una forma de sanar las heridas de su historia. La violencia cambió la historia de Colombia, pero también nos dejó una lección. Que la paz no se construye con armas. ¡Se construye con memoria! Durante más de medio siglo, Colombia vivió entre el miedo, las armas y el dolor. Generaciones enteras crecieron escuchando disparos en lugar de tranquilidad. Muchos campesinos quedaron atrapados entre las guerrillas, paramilitares y las fuerzas del Estado. Aunque la guerra dejó millones de víctimas, también dejó una pregunta
¿Cuántas vidas tuvieron que perderse para entender que la violencia nunca fue la solución?